A través de las delicadas cortinas de encaje, la luz del sol se derramaba sobre mi rostro. La cálida sensación me hizo abrir los ojos lentamente. Aunque sentía el cuerpo lánguido y pesado, como si se derritiera, mi corazón estaba dulce como un tarro de miel. Ayer fue el día de mi boda con Javier. Todo había sido perfecto, como un cuento de hadas. Con un vestido de novia hecho a medida, caminé del brazo de mi padre por la alfombra roja hacia el hombre que había prometido amarme toda la vida. Las bendiciones de los invitados, las risas de nuestros seres queridos, y la mirada profunda y absorbente de Javier mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Cada momento se repetía en mi mente, dibujando una sonrisa en mis labios. Sofía, ahora eres la esposa de Javier Rojas, susurré para mis adentros, hundiendo el rostro en el lado de la cama que aún conservaba su aroma. Una risa tonta se me escapó. Justo en ese momento, mi móvil, que había dejado sobre la mesilla de noche, comenzó a vibrar. El zumbido rompió el dulce silencio de la habitación. Alargué la mano, lo cogí y miré la pantalla. Un número desconocido. Seguramente algo del hotel o del lugar de la celebración. Después de un evento tan grande, era natural que quedaran pequeños asuntos por resolver. Aclaré la garganta y respondí con la voz más clara que pude. «Dígame». «Sí, dígame». Al otro lado de la línea escuché la voz de un hombre, algo grave y tensa. Primero, confirmó mi identidad. «¿Hablo con la señora Sofía Morales, la novia que se casó ayer en el Hotel Palace de Madrid?» «Sí, soy yo», respondí, algo extrañada. No era la voz familiar de mi organizadora de bodas. «¿Quién es?» «Señora Morales, buenos días. Soy el señor García, jefe del departamento de eventos del Hotel Palace». Aunque se identificó, su tono carecía de la amabilidad o cordialidad típicas del personal de un hotel. Al contrario, su voz baja desprendía una extraña atmósfera, difícil de describir. Lamento enormemente molestarla en su primer día de recién casada, pero ha surgido un asunto de suma importancia que creo que debo comunicarle de inmediato. Mi corazón dio un vuelco sin motivo aparente. ¿Un asunto importante? ¿Qué podía ser tan crucial en el hotel como para que me buscaran ahora mismo? ¿Un problema con la factura? ¿O nos habíamos dejado algún objeto de valor? Señor García, dígame, le insté, incorporándome en la cama. Al otro lado pareció tomar una profunda bocanada de aire antes de continuar. Su voz se volvió aún más baja, casi un susurro. Se trata de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la boda de ayer. Según las normativas de nuestro hotel, las grabaciones de los espacios de eventos importantes se respaldan y revisan periódicamente. Esta mañana, mientras nuestro equipo de seguridad revisaba las imágenes del salón de cristal y sus zonas adyacentes que usted utilizó, detectaron algo inusual. ¿Inusual en las cámaras?, pregunté, apretando el móvil con más fuerza. ¿A qué se refiere con inusual? ¿Se ha perdido algo? ¿O hay algún problema de seguridad? Mi ligera molestia por la interrupción se transformó en una vaga inquietud. No se trata de la pérdida de objetos ni de un problema de seguridad. Lo negó de inmediato. Hizo una pausa de unos segundos, como si escogiera las palabras con cuidado. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, su ritmo se aceleró. Señora Morales, es complicado explicárselo por teléfono. La situación es compleja, incluso podría decirse que grave. Le recomendamos encarecidamente que venga al hotel en persona para revisar usted misma la grabación original de una zona y un intervalo de tiempo específicos de ayer. Solo podrá comprenderlo si lo ve con sus propios ojos. ¿Ir en persona a ver una grabación? ¿De un momento y un lugar concretos? Contuve la respiración. ¿Qué podía ser tan grave en mi boda como para que tuviera que ir yo misma a comprobarlo? ¿Acaso alguien se había colado y había montado un escándalo? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, las siguientes palabras del señor García se clavaron en mi oído como un punzón de hielo, dejándome paralizada. Mi cuerpo se enfrió de la cabeza a los pies. ¿Y, señora Morales? Su voz sonaba casi como una advertencia. Por favor, debe venir sola. No le diga nada a nadie, especialmente a su esposo, el señor Javier Rojas. Le ruego que no le comunique nada sobre esta llamada ni sobre la revisión de las grabaciones hasta que hayamos esclarecido la situación. Es de suma importancia. Por favor, recuérdelo. No decírselo a Javier. La boda era nuestra, de los dos. ¿Qué podía haber pasado para que tuviera que ocultárselo, e incluso me insistiera en que no se lo contara? Una sensación de absurdo y zozobra me invadió. Todo tipo de conjeturas caóticas inundaron mi mente como una marea alta, para luego retirarse, dejando solo un rastro helado. ¿Acaso Javier había hecho algo en la boda? Imposible. Ayer estuvo a mi lado todo el tiempo. Impecable. Perfecto. Señor García, ¿de qué se trata? ¿No puede adelantarme algo? Esto es muy extraño. Mi voz sonaba seca,
y un temblor que ni yo misma había notado se coló en ella. Señora Morales, comprendo perfectamente su confusión y su ansiedad. Pero precisamente porque no puedo juzgar la naturaleza y la gravedad exactas de este asunto, no debo sacar conclusiones precipitadas por teléfono. Las imágenes de las cámaras debe interpretarlas usted misma. El hotel se limita a proporcionar el registro de los hechos. No tenemos ni el derecho ni la capacidad de juzgar las relaciones personales o las situaciones concretas que se muestran. El tono del señor García era profesional, pero bajo él se percibía una compasión difícil de detectar. Por favor, venga tan pronto como le sea posible, por su propio bien. La esperaré en el centro de control de seguridad en la segunda planta del hotel. Cuando llegue, llámeme directamente a este número y saldré a recibirla. Recuerde, venga sola. La llamada terminó. El tono de línea cortada sonaba, pero yo permanecí sentada en la cama nupcial, inmóvil, como bajo un hechizo, sosteniendo el móvil durante un largo rato. El sol en la habitación seguía siendo cálido y radiante, y el aroma de las flores y el ambiente festivo de la boda aún parecían flotar en el aire. Pero todo aquello había sido cubierto por una densa y oscura nube de sospecha tras esa extraña llamada. No se lo digas a Javier. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un conjuro maligno. Giré la cabeza y miré la almohada vacía a mi lado. Javier ya se había levantado. Me había dicho que tenía una videoconferencia urgente con el extranjero y que necesitaba atenderla desde el despacho. Antes de irse, me besó en la frente y me dijo con ternura: «Cariño, duerme un poco más. Cuando termine la reunión te prepararé el desayuno». Tan tierno, tan normal. Pero las palabras del jefe de eventos del hotel eran como una espina clavada en la frágil burbuja de felicidad que acababa de empezar a construir. ¿Debía ir? ¿O no? La razón me decía que podría ser un malentendido o incluso una broma de mal gusto, pero en lo más profundo de mi corazón, una voz débil pero aguda me apremiaba. «Ve y compruébalo, Sofía. Tienes que ir a verlo. Si no vas, podrías arrepentirte toda la vida». Apreté los dientes, aparté las sábanas de un tirón y bajé de la cama. Pisé la suave alfombra, pero no sentí calidez alguna. Me vestí rápidamente con ropa cómoda y me recogí el pelo largo en una coleta desordenada. Intentando no hacer ruido, me detuve un momento al llegar a la puerta del dormitorio. Giré la cabeza y eché un último vistazo a la habitación, decorada con esmero y llena de la alegría de recién casados. Luego, giré el pomo en silencio y salí. La puerta del despacho estaba cerrada, y desde dentro se oía débilmente la voz de Javier, hablando en un inglés fluido durante la reunión. Sonaba serio y apasionado. Contuve la respiración, crucé el salón de puntillas, cogí las llaves del coche del recibidor y salí de casa como una ladrona. Mientras conducía hacia el Hotel Palace, el corazón no dejaba de latirme deprisa, y las palmas de las manos me sudaban sin cesar. No paraba de repetirme a mí misma: «Seguro que es un error del hotel o están exagerando algo sin importancia». Probablemente grabaron una escena sin relevancia que podría malinterpretarse. Javier me quiere tanto, se esforzó tanto por esta boda. No podría ser. Pero la frase «no se lo diga a su esposo» me perseguía como un fantasma. Al llegar al hotel, no entré por el espectacular vestíbulo principal. Tal como me había indicado el señor García, aparqué en un rincón apartado del aparcamiento subterráneo. Entonces, llamé a su número. Menos de 2 minutos después, un hombre de mediana edad, con expresión seria y uniforme de gerente del hotel, salió de detrás de una discreta puerta de emergencia. Miró rápidamente a su alrededor y se acercó a mi coche a paso ligero. «¿La señora Sofía Morales?», preguntó en voz baja. Asentí y salí del coche. «Sígame por aquí, por favor». Sin más palabras, el señor García me guió hacia el interior de esa puerta. Era un pasillo de la zona de servicio del hotel, con una iluminación algo tenue y tan silencioso que solo se oían nuestros pasos. Tomamos un ascensor de personal que requería una tarjeta de acceso y bajamos directamente a la segunda planta subterránea. El silencio durante todo el trayecto era asfixiante. El señor García no parecía tener intención de decir una palabra más hasta llegar a nuestro destino. Ese silencio, como una fuerza invisible, aumentaba la presión y el pavor en mi corazón. Finalmente, nos detuvimos frente a una gruesa puerta metálica con un cartel que decía: «Centro de Control de Seguridad. Acceso restringido». El señor García pasó su tarjeta e introdujo un código. La pesada cerradura emitió un chasquido al abrirse. El interior era una sala muy grande, con una pared entera cubierta de monitores que mostraban imágenes en tiempo real de todo el hotel. Varios empleados con uniforme de seguridad estaban sentados frente a las consolas, pero en ese momento, todos dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para mirarme al unísono. Sus miradas eran complejas. Había curiosidad, duda y, lo que más me heló la sangre, compasión. Sí, compasión.
Estaba segura de no haberme equivocado. Ramírez, ponme el vídeo de respaldo de ayer del salón principal del Cristal, el vestidor privado de la novia del segundo piso y la escalera de emergencia cercana entre las 2 y las 4 de la tarde. Céntrate en los tramos que marqué esta mañana. Ordenó el señor García a un joven empleado de seguridad antes de volverse hacia mí. Señaló un pequeño cubículo separado por un tabique en una esquina de la sala. Señora Morales, entremos aquí para verlo. Con pasos algo vacilantes, lo seguí hasta el pequeño compartimento. Dentro solo había un escritorio, 2 sillas y un monitor de ordenador que parecía de muy alta gama. El joven empleado, Ramírez, entró enseguida con un disco duro externo, lo conectó al ordenador, tecleó unas cuantas veces y se retiró en silencio, cerrando la puerta del cubículo. En la sala quedamos solos el señor García, yo y el monitor que emitía una débil luz azul frente a nosotros. Señora Morales, en el espacio reducido, la voz del señor García sonaba especialmente clara y pesada. Debe prepararse mentalmente. Lo que va a ver a continuación podría resultarle muy perturbador. ¿Está segura de que quiere verlo ahora? Miré fijamente la pantalla aún apagada, clavándome las uñas en las palmas de las manos con tanta fuerza que dolía. Asentí con toda la energía que pude reunir. El señor García suspiró, movió el ratón y hizo clic en un archivo de vídeo. La pantalla se iluminó. La imagen era en color, de alta definición, y estaba grabada desde un ángulo cenital. Lo que apareció en la pantalla fue el espacio exterior del vestidor de novia del segundo piso que había usado ayer. La parte interior, el probador, no tenía cámaras. La marca de tiempo indicaba las 14:17, justo después de la ceremonia, cuando yo estaba en el banquete saludando a los invitados. Se suponía que no debía haber nadie en el vestidor. Solo mi ropa de calle y algunas cosas mías estaban sobre el sofá. Entonces, la puerta del vestidor se abrió y 2 personas entraron, una detrás de la otra. Luego, cerraron la puerta con pestillo desde dentro. En el instante en que reconocí los rostros de esas 2 personas, sentí como si la sangre se me hubiera congelado por completo. Todas las fuerzas me abandonaron de golpe. Un zumbido me llenó los oídos y todo se volvió oscuro. Eran Javier y mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia, Isabel. Ayer Isabel me había dicho entre lágrimas que estaba feliz de que hubiera encontrado la felicidad, que Javier era un buen hombre y que debía cuidarlo. Me había ayudado a arreglarme la cola del vestido, me había pasado pañuelos y había estado a mi lado sin parar. Pero ahora, en la pantalla, en cuanto sonó el clic de la cerradura, Isabel, que iba delante, se giró bruscamente y se lanzó a los brazos de Javier, que la seguía. Y Javier, sin la menor sorpresa o rechazo, la rodeó con fuerza por la cintura con total naturalidad. Incluso inclinó la cabeza y la besó con urgencia. No era un beso protocolario, era un beso profundo, retorcido y lleno de un deseo voraz. Se enredaron el uno en el otro, abrazándose con una fuerza que parecía querer romperse. La mano de Isabel incluso se deslizó por debajo de la camisa de Javier, que todavía llevaba su traje de novio. Me tapé la boca para no gritar. Una oleada de náuseas subió por mi garganta. Abrí los ojos de par en par, y las lágrimas brotaron sin previo aviso, nublando mi visión. Pero la imagen repugnante seguía grabada en mi retina como un hierro candente. ¿Cuánto tiempo pasó? Quizás decenas de segundos, quizás una eternidad. Finalmente, se separaron un poco, jadeando, pero sus cuerpos seguían pegados, y entonces escuché su conversación. Era la voz de Isabel, la que yo conocía tan bien, pero con un tono de coquetería y queja que nunca antes le había oído. Javier, de verdad no puedo más. Viéndoos intercambiar los anillos, viendo a Sofía tan feliz en tus brazos, me moría de celos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vernos a escondidas? Javier le acarició el pelo. Su voz tenía una ternura que nunca le había escuchado, pero se deslizó en mi oído como el veneno de una serpiente. Cariño, solo un poco más de paciencia. Acabamos de casarnos. Sería demasiado sospechoso hablar de divorcio ahora. Dame un poco de tiempo. ¿Tiempo? Siempre dices que necesitas tiempo, replicó Isabel, sin ceder. No lo olvides. El fondo fiduciario que le dejó su padre y las acciones de la empresa. Y el viejo apartamento a nombre de su madre, que pronto van a recalificar. Eso es una fortuna. Ahora que sois legalmente marido y mujer, la mitad de esa fortuna será tuya. No me digas que de tanto fingir te has encariñado de verdad y ahora no puedes dejarla. Javier soltó una risa fría. El desprecio en esa risa me hizo sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo. ¿Fingir? ¿De qué hablas? Esa idiota de Sofía, ¿qué tiene aparte de venir de una familia acomodada? Es ingenua, fácil de manipular
Y no tiene ni pizca de gracia. Si le he seguido el juego ha sido por todo esto. Una vez que tenga lo que quiero, quitármela de encima con cualquier excusa será pan comido. Entonces, el dinero será nuestro y tú no tendrás que volver a sufrir haciendo el maldito papel de dama de honor. Isabel pareció animarse al instante y le dio otro beso. Vale. Por cierto, Carlos, su primo que trabaja en el banco, parece que sospecha algo. El otro día le preguntó a Sofía de pasada si ese proyecto en el que invertiste era de fiar. Deberías tener cuidado. No te preocupes, el contrato del proyecto está perfectamente redactado. El dinero pasará por varias cuentas hasta quedar limpio. Su primo es solo un novato ingenuo. No habrá problemas, dijo Javier con un tono lleno de confianza y cálculo. Lo más importante ahora es mantener a Sofía tranquila. Que no sospeche nada. En unos meses, cuando sea el momento adecuado, ya no pude oír lo que dijeron después. Un zumbido ensordecedor se tragó todos los sonidos. Me desplomé en la silla como una marioneta de madera, con el cuerpo helado y sacudido por un temblor incesante. Las lágrimas caían sin control, pero no podía emitir ningún sonido. La boda perfecta que ayer me había conmovido hasta las lágrimas era, de principio a fin, una farsa meticulosamente planeada. El hombre que más amaba y la amiga en la que más confiaba llevaban mucho tiempo burlándose de mí a mis espaldas. No solo habían traicionado mis sentimientos, sino que codiciaban descaradamente mi patrimonio. La mujer estúpida, ingenua y fácil de engañar de la que hablaban era yo. Toda la felicidad y seguridad que había sentido hasta ese momento se hizo añicos, convirtiéndome en la protagonista de la broma más ridícula y miserable. El señor García me ofreció en silencio una caja de pañuelos. En su rostro había una expresión de no poder soportar la visión. Esperó a que me calmara un poco, aunque sabía que era imposible, y dijo en voz baja: «Señora Morales, hay otra grabación de la escalera de emergencia. Es sobre las 3 de la tarde. Se reúnen de nuevo y hablan de forma más concreta sobre el plan de transferencia de activos. ¿Quiere verla?» Levanté la cabeza. A través de mis ojos empañados por las lágrimas, vi a esa maldita pareja en la pantalla, todavía apoyados el uno en el otro. Un dolor agudo, como si me clavaran un punzón en el corazón, no cesaba. Me dolía tanto que apenas podía respirar. Pero en medio de ese dolor y frío infinitos, una llama diminuta pero extrañamente ardiente comenzó a prender en lo más profundo de mi ser. Era ira, era odio. Me sequé las lágrimas de la cara con el dorso de la mano con brusquedad. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos seguían inyectados en sangre y llenos de dolor, pero ya no había la desesperación de un mundo derrumbado. Le dije al señor García con voz ronca pero sorprendentemente clara: «Sí, póngamelo. Póngamelo todo». Y, señor García, sorbí por la nariz, esforzándome para que mi voz no temblara más. Le ruego que guarde en secreto estos archivos de vídeo originales para mí. ¿Y podría conseguir una copia? El señor García me miró, algo sorprendido por mi rápido cambio de actitud, pero asintió de inmediato. «No se preocupe, tenemos políticas estrictas, y la grabación original no se filtrará sin autorización. En cuanto a la copia, por normativa y por su seguridad, no puedo entregarle directamente un disco duro». Hizo una pausa y añadió: «Pero si lo necesita, podemos cooperar proporcionando las pruebas pertinentes dentro de los cauces legales. Recuerde que no está sola. Hay asuntos que deben afrontarse con calma y de la manera correcta». Sus palabras fueron como un sedante y a la vez como un jarro de agua fría. Enfriaron un poco mi cabeza, que ardía con el deseo de correr a casa y destrozar las caras de ese par de alimañas. Es cierto. No puedo actuar precipitadamente. Javier e Isabel llevan mucho tiempo planeándolo y lo tienen todo calculado. Si ahora voy corriendo, lloro y monto una escena, ¿qué conseguiré, aparte de darles una excusa para acusarme de ser irracional e inestable? Tengo que mantener la calma. Debo ver y recordar todo esto. Saber lo sucios que han sido, lo calculadores que han sido. Y haré que vomiten todo lo que se han tragado, con intereses. Haré que esa pareja de basura pague un precio tan terrible y doloroso que no podrían haberlo imaginado ni en sus peores pesadillas. Miré fijamente la pantalla, que había empezado a reproducir de nuevo. La sonrisa triunfante de Isabel y la ternura hipócrita de Javier ya no eran cuchillos que me apuñalaban el corazón. Eran el avance de su futuro, de su miserable final. El día después de mi boda, mi mundo se derrumbó. Cuando salí de esa sofocante salita del centro de control de seguridad del hotel y me encontré de nuevo bajo las tenues luces del aparcamiento subterráneo, el mundo exterior me pareció completamente diferente. Aunque todavía era de día, y algunos rayos de sol formaban columnas de luz a través de los respiraderos del aparcamiento, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. El señor García me acompañó hasta mi coche. Parecía dudar,
como si quisiera decir algo, pero al final solo murmuró: «Señora Morales, la vida es larga. Cuídese mucho». Asentí. No tenía fuerzas ni para darle las gracias. Abrí la puerta del coche mecánicamente. Arranqué el motor. El aire cálido del climatizador me dio en la cara, pero no dejaba de temblar. Las escenas del vídeo, sus conversaciones, se repetían en mi cabeza como la más cruel de las maldiciones. Cada detalle era espantosamente nítido. La mano de Javier rodeando la cintura de Isabel, la forma en que ella se ponía de puntillas para responder a su beso, sus rostros codiciosos y despectivos al calcular mi patrimonio, y la sonrisa burlona de Javier al decir que yo era ingenua, fácil de engañar y aburrida. Ya no me dolía el pecho. Estaba entumecido, vacío, y un viento gélido soplaba en su interior, pero no podía derrumbarme. Al menos, no ahora. Conduje hasta un lugar tranquilo junto al río Manzanares y aparqué durante un buen rato. Me derrumbé sobre el volante y lloré en silencio, con todas mis fuerzas. Después de llorar, me lavé la cara con el agua fría de una fuente. Al ver mi reflejo en el retrovisor, con los ojos hinchados y el aspecto desastroso, me dije a mí misma, palabra por palabra: «Sofía, las lágrimas no solucionan nada. Te han engañado, te han utilizado, tienes que hacer que paguen». Tras respirar hondo varias veces, saqué mi neceser de maquillaje y cubrí meticulosamente las huellas del llanto con base y corrector. Me puse un poco de pintalabios para dar algo de vida a mi rostro pálido. Solo entonces volví a arrancar el coche y me dirigí hacia ese lugar llamado hogar. Al abrir la puerta, me recibió el olor a comida. Javier, con un delantal puesto, salía de la cocina con un guiso casero que olía delicioso. Al verme, su rostro se iluminó al instante con una sonrisa tierna. «Cariño, has vuelto. ¿Dónde has estado?» En cuanto terminé la reunión, fui a la compra e hice algunas de tus cosas favoritas. Ayer en el banquete, con tanto ajetreo, casi no comiste nada. Su sonrisa era tan natural, su mirada tan preocupada, su tono tan afectuoso. Si no hubiera visto su otra cara en el vídeo, me habría conmovido y me habría lanzado a sus brazos. Pero ahora, esa sonrisa me resultaba repulsivamente hipócrita. Esa preocupación un veneno bañado en azúcar. Me pellizqué la palma de la mano con fuerza. El dolor me obligó a mantener la calma. Con una sonrisa lo más natural y ligeramente cansada que pude, y con mi tono de voz habitual, me cambié los zapatos y dije: «No he ido lejos. Solo he estado mirando tiendas por el centro y he comprado un par de cosas». Agité la bolsa de la compra que había adquirido a toda prisa en una tienda de conveniencia por el camino. Me duele un poco la espalda. Supongo que por estar tanto tiempo de pie con los tacones ayer, voy a lavarme las manos y comemos. Javier se acercó, me cogió el bolso con naturalidad e intentó rodearme los hombros. Casi instintivamente me aparté, fingiendo dejar la bolsa de la compra en el suelo. Pero ese breve contacto hizo que mi corazón se acelerara y que el estómago se me revolviera. «¿Qué te pasa, cariño?» La mano de Javier se quedó en el aire, y me miró extrañado. «Nada», me erguí y forcé una sonrisa. «Es que he sudado un poco y me siento pegajosa. Voy a lavarme las manos primero». Me dirigí rápidamente al baño y cerré la puerta. Apoyé la espalda en la fría puerta y jadeé. En el espejo mi rostro estaba pálido, y en mis ojos había una hostilidad y un odio que no podía ocultar. «No, Sofía, así no. Se dará cuenta enseguida». Abrí el grifo y me lavé la cara repetidamente con agua fría. Practiqué una expresión normal frente al espejo varias veces. Cuando sentí que mis músculos ya no estaban tan tensos, salí. En la mesa, Javier seguía sirviéndome comida con amabilidad, hablando de cosas de la empresa y planeando a dónde iríamos de luna de miel. Incluso dijo: «Por cierto, Isabel me ha enviado un mensaje esta tarde. Preguntaba si estabas bien. Dice que ayer, con el lío, no pudo hablar contigo como es debido. Mi amiga es la mejor, de verdad. Isabel». ¿Cómo se atrevía a sacar él el tema de Isabel? La mano con la que sostenía los cubiertos se tensó. Las yemas de mis dedos se pusieron blancas. Rápidamente bajé la cabeza y me llevé una cucharada de comida a la boca. «Sí», mascullé. Si levantaba la vista, el fuego de mis ojos quemaría toda mi fachada. «Parece que estás muy cansada. No tienes buena cara». Javier extendió la mano para tocarme la frente. «Supongo». Giré la cabeza para evitarlo. «No tengo apetito. Voy a tumbarme un rato». «Claro, ve a descansar. Yo fregaré los platos». El tono de Javier seguía siendo comprensivo y tierno. Regresé al dormitorio casi huyendo y cerré la puerta. Me deslicé por ella hasta sentarme en el suelo. Sentí que todas mis fuerzas se habían desvanecido. Comer en la misma mesa que el hombre que había destrozado mi vida, escuchar su falsa preocupación y tener que fingir que no pasaba nada,
Era más doloroso que cualquier tortura. Pero sabía que esto era solo el principio. Tenía que aguantar. Los días siguientes, viví como la persona que más despreciaba. Como una actriz con una máscara perfecta, interpreté el papel de la mujer joven, ingenua y fácil de engañar, completamente sumida en la felicidad de su nuevo matrimonio. Le sonreía, aceptaba sus caricias. Cada contacto me daba náuseas, pero discutía con él sobre la decoración de la nueva casa, y a veces, incluso le hacía algún cumplido. Pero al mismo tiempo, con la excusa de organizar las cosas de después de la boda y revisar los documentos que me había dejado mi padre, empecé a pasar cada vez más tiempo fuera de casa sola. Necesitaba tiempo y espacio para investigar. Lo primero que hice fue contactar con mi primo, Carlos, el mismo primo del banco que Javier e Isabel habían mencionado en el vídeo y que sospechaba un poco de ellos. Es 5 años mayor que yo, y desde pequeños me ha protegido como un hermano. Es una persona íntegra, a veces incluso un poco recto. Mi padre, antes de morir, le pidió expresamente que me cuidara. No hablé mucho por teléfono, solo quedamos en una cafetería tranquila a la que no solíamos ir. En cuanto me vio, Carlos me felicitó por la boda, pero enseguida frunció el ceño. Sofía, ¿por qué estás tan delgada? Y tienes mala cara. ¿Ese Javier no te está cuidando bien? Su preocupación familiar me hizo un nudo en la garganta y casi rompí a llorar. Miré a mi alrededor, bajé la voz y fui directa al grano. Primo, necesito que me ayudes. Creo que Javier e Isabel están tramando algo. El rostro de Carlos se endureció al instante. ¿Qué traman? ¿Qué has descubierto? Él también sospechaba algo. Omitiendo los detalles más hirientes, le conté a grandes rasgos que los había visto conspirando en una grabación y que había escuchado una conversación en la que planeaban quedarse con mi patrimonio. Cuando terminé, Carlos golpeó la mesa de la cafetería con el puño. Los clientes de la mesa de al lado se giraron, y él bajó la voz rápidamente, pero no pudo ocultar la furia en sus ojos. Menudos cabrones. Sabía que ese tipo tan relamido no era de fiar. Y esa Isabel, que se comportaba como tu hermana, para luego clavarte un puñal por la espalda. Sofía, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que mueva algunos hilos ahora mismo? Primo, le detuve rápidamente. No podemos actuar a la ligera. Llevan mucho tiempo planeándolo. Seguro que tienen un plan B. Lo que necesitamos ahora son pruebas. Pruebas irrefutables. Pruebas de cómo están desviando el dinero, de qué se esconde realmente detrás de ese proyecto de inversión. Si hacemos algo ahora, no conseguiremos nada. Carlos respiró hondo varias veces para calmarse. Luego asintió. Tienes razón. Me he dejado llevar. No te preocupes. En el banco tengo contactos. No puedo mirar directamente las cuentas de los clientes porque va contra las normas. Pero si Javier mueve grandes sumas de dinero, o hay transacciones sospechosas, puedo enterarme indirectamente. Y sobre ese proyecto, Blue Horizon, que te dijo que invirtieras, ya me parecía raro. El plan de negocio es demasiado perfecto, y real. Tengo un amigo que trabaja en auditoría. Le pediré que investigue discretamente los antecedentes y las credenciales de ese proyecto. Sentí un gran alivio. En los momentos cruciales, la familia de verdad es en quien puedes apoyarte. Gracias, primo. Pero tú también ten mucho cuidado. No pueden descubrir que estás investigando. Tranquila. Tu primo no es tan tonto. Carlos me miró con compasión. Sofía, lo estás pasando muy mal. Y pensar que en una situación así sigues tan serena. ¿Necesitas dinero? ¿O un abogado? Conozco a un par de abogados muy buenos en disputas económicas y divorcios. Gente de total confianza. Un abogado todavía no. Cuando reunamos más pruebas, le dije. Después de pensarlo un momento, añadí. Primo, ¿podrías buscarme un detective privado de confianza? No para nada raro, solo para que vigile los movimientos de Javier e Isabel. Sobre todo, para ver si podemos conseguir alguna foto de cuando se ven a escondidas. Sé que suena a culebrón, pero a veces, el método más directo es el más eficaz. Carlos pareció sorprendido. Seguramente no esperaba que yo hiciera una propuesta así, pero enseguida asintió. De acuerdo, déjamelo a mí. Buscaré a alguien discreto y competente. Después de despedirme de Carlos, me sentí un poco más tranquila. Al menos ya no luchaba sola. Pero sabía que el campo de batalla principal seguía siendo mi casa, con Javier. Necesitaba acceder a la información clave de Javier de forma más directa. Su despacho solía estar cerrado con llave. Decía que tenía documentos importantes de la empresa y que no quería que yo entrara y lo desordenara. Antes, por respeto a su espacio personal, ni se me había ocurrido entrar. Pero ahora, esa puerta cerrada ocultaba sin duda un sinfín de secretos. Él siempre llevaba la llave consigo,
pero yo sabía que tenía la costumbre de esconder una copia de emergencia dentro de un grueso libro en inglés de la estantería del salón. Seguramente pensaba que, con mi nivel de inglés y mis intereses, nunca tocaría ese libro. Lo descubrí una vez por casualidad, ayudándole a buscar otro libro. En aquel momento, solo pensé que era un escondite curioso, pero ahora se había convertido en mi oportunidad. Un día, mientras él se duchaba, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, saqué la llave de emergencia, abrí rápidamente la puerta del despacho y volví a cerrarla en silencio. El despacho estaba ordenado. Su ordenador tenía contraseña. Probé con nuestro aniversario de boda, su cumpleaños, incluso el de Isabel, pero ninguna funcionó. El tiempo apremiaba, así que no pude seguir intentándolo. Me dirigí a su archivador. No estaba cerrado con llave. Lo revisé rápidamente. La mayoría eran informes financieros de la empresa, copias de contratos de proyectos, todo parecía normal a primera vista. Hasta que, en el fondo del último cajón, toqué una carpeta rígida. Al sacarla y abrirla, la sangre se me volvió a helar. Dentro había varios documentos. Uno era un borrador de un poder notarial a mi nombre. El contenido era que yo le otorgaba a Javier plenos poderes para gestionar todos mis bienes. Incluía la retirada de beneficios del fondo fiduciario que me dejó mi padre, la gestión de mi cuenta de acciones e incluso la venta de propiedades inmobiliarias. La fecha estaba en blanco. Claramente, estaba esperando la oportunidad para engañarme y que lo firmara. Otro era una copia de un contrato adicional del proyecto Blue Horizon. Las cláusulas eran extremadamente complejas, pero entendí lo esencial. Yo figuraba como inversora, los fondos procederían del fondo fiduciario de mi padre, y la mayor parte del dinero invertido se destinaría a la compra de tecnología en el extranjero y a la apertura de canales de venta, y los beneficiarios eran varias empresas fantasma registradas en el extranjero de las que nunca había oído hablar. Esto era básicamente tirar el dinero, o mejor dicho, tirarlo a sus bolsillos. También había varias tarjetas de visita de Isabel, pero el cargo que figuraba en ellas no era el de administrativa en la pequeña empresa de comercio en la que yo sabía que trabajaba. Era directora general de inversiones de Rojas Vega Capital. Rojas Vega. El Rojas de Javier, el Vega de Isabel. ¡Qué asco! Con mi móvil, fotografié claramente cada una de estas pruebas. Me temblaba tanto la mano que varias veces no enfocaba bien. También encontré un móvil viejo. Lo cargué, lo encendí, y como era de esperar, estaba lleno de capturas de pantalla de conversaciones subidas de tono entre él e Isabel. Supongo que querían dejar constancia de su dulce amor. Y también había registros de pagos de hoteles con fechas muy anteriores a nuestra boda. Cuando terminé de fotografiar la última página y coloqué todo cuidadosamente en su sitio, el sonido del agua en el baño cesó. Me sobresalté y entré en pánico. Comprobé rápidamente que no había dejado rastro. Salí del despacho de puntillas, cerré con llave y devolví la llave a su escondite. Justo cuando me senté en el sofá y cogí una revista, Javier salió secándose el pelo. «Cariño, ¿leyendo una revista?», preguntó despreocupadamente. «Sí», echando un vistazo. No levanté la vista. Temía que viera la tormenta en mis ojos. Unos días después, Carlos también tuvo avances. Me contó que, a través de sus canales, había confirmado que recientemente se habían transferido varias sumas de dinero, nada despreciables desde la cuenta de la empresa de Javier, a varias cuentas personales en concepto de servicios de consultoría. La titular de una de esas cuentas resultó ser la madre de Isabel, y en cuanto al proyecto Blue Horizon, su amigo había descubierto que, aunque existía un proyecto con ese nombre registrado oficialmente, era de una escala muy pequeña, y la patente de su tecnología principal ya había sido vendida a una gran corporación. El supuesto proyecto que se promocionaba activamente en el mercado era, en su mayoría, una estafa que utilizaba su nombre para atraer inversiones. Al mismo tiempo, el detective privado me envió varias fotos y un informe de seguimiento. En las fotos, Javier e Isabel se reunían en secreto en varios lugares. A veces en el rincón de una cafetería apartada, a veces debajo del edificio de apartamentos de Isabel, se cogían de la mano, se abrazaban, se comportaban de forma muy íntima. Incluso había una foto de ellos besándose en un coche con las ventanillas subidas. Según el informe, se veían con mucha frecuencia, casi cada 2 días, y solía ser cuando yo estaba de compras o cuando Javier supuestamente se quedaba trabajando hasta tarde. Cada foto, cada línea del informe, era como un cuchillo romo, que hería una y otra vez mi corazón ya lleno de cicatrices. Pero, extrañamente, después del dolor agudo inicial, solo quedó un entumecimiento helado y un odio cada vez más ardiente. Las pruebas se acumulaban, el rompecabezas se iba completando. Sabía que Javier e Isabel también estaban acelerando su plan. Isabel empezó a llamarme más a menudo con la excusa de preocuparse por mí. Me sondeaba, preguntándome qué hacía últimamente,
si había revisado mis cuentas, si tenía dudas sobre el proyecto de inversión de Javier. Incluso me aconsejó amablemente que después del matrimonio los hombres cambian, y que debía tener bien atado mi patrimonio, que lo mejor era hacer inversiones estables y adecuadas. Por ejemplo, casualmente ella conocía un par de canales de inversión muy buenos, sin duda, otra trampa. Javier se volvió aún más tierno y atento. Al mismo tiempo, empezó a mencionarme de pasada que había encontrado un proyecto inmobiliario excelente en el extranjero, ideal para invertir y para ir de vacaciones más adelante. Solo que para empezar se necesitaba una cantidad considerable de fondos, insinuando que podría considerar usar el fondo fiduciario. También me trajo la versión oficial de aquel poder notarial y me engatusó diciendo: «Cariño, últimamente estoy hasta arriba con el gran proyecto de las nuevas energías. Para las pequeñas firmas y trámites de pago, no quiero que te molestes. Fírmame este poder y yo me encargo de todo. Tú solo tienes que vivir como una reina y disfrutar». Viendo su rostro afectuoso, escuchando sus palabras que supuestamente eran por mi bien, sentía náuseas, pero tenía que sonreír con ingenuidad y confianza. «Javier, de verdad, gracias. Siempre piensas en mí. Pero estos documentos parecen un poco complicados. Últimamente estoy un poco mareada. ¿Te importa si los miro con más calma y firmo después?» Total, nuestro dinero es de los dos. Una impaciencia imperceptible cruzó los ojos de Javier, pero su sonrisa no cambió. «Claro, míralo con calma. No hay prisa. ¿No te encuentras bien? ¿Quieres que vayamos al médico?» «No. Solo debo haber dormido mal». Le di largas. Sabía que esta actitud evasiva pronto despertaría sus sospechas y su cautela. Llevaban mucho tiempo planeando en la oscuridad, y no permitirían que yo, su presa, estuviera fuera de su control por mucho tiempo. Efectivamente, una tarde, al volver de compras, noté que el dormitorio había sido registrado sutilmente. Mi joyero, el cajón donde guardaba los certificados importantes y las tarjetas bancarias, no faltaba nada, pero la posición de las cosas había cambiado ligeramente. ¿Qué buscaban? ¿La copia del testamento de mi padre o los documentos específicos del fondo fiduciario? Lo que más me alarmó fue que, al día siguiente, en el fondo del cubo de la basura de la cocina, encontré una caja de medicamentos vacía, rota y arrugada. Con cuidado, uní los trozos. Eran medicamentos de prescripción para tratar trastornos psiquiátricos. En los efectos secundarios se leía claramente: pueden provocar inestabilidad emocional, somnolencia y pérdida de memoria. Se me heló la sangre. No solo querían mi dinero, querían convertirme en una loca a ojos de todos. Una loca que, tras recibir un shock, se había vuelto mentalmente inestable, incapaz de gestionar su propio patrimonio y que necesitaba el cuidado de su marido. Entonces, Javier podría hacerse cargo de todo lo mío de forma legítima, y yo probablemente acabaría muriendo lentamente en algún psiquiátrico o sufriría un accidente. ¡Qué plan tan cruel! ¡Qué cálculo tan meticuloso! El pánico me atenazó el corazón como una enredadera helada. Pero a continuación, una furia y una determinación aún más feroces brotaron, a punto de estallar. No podía esperar más. Tenía que atacar primero. Antes de que me dieran drogas o me provocaran algún accidente, tenía que arrancarles la máscara. Justo cuando estaba pensando en mi siguiente paso, recibí una llamada inesperada. Era el señor García, el jefe de seguridad del hotel. Su voz seguía siendo baja y cautelosa. «Señora Morales, disculpe que la moleste de nuevo. Es sobre el asunto de las cámaras de la otra vez. Creo que tenemos algo más que informarle. ¿Sí?» Una de las señoras de la limpieza encargada de la zona de eventos vino a verme ayer. Me dijo que el día después de su boda, mientras limpiaba el vestidor, encontró una grabadora de voz en el hueco del sofá. En ese momento, pensó que la había olvidado algún invitado y la entregó a objetos perdidos, pero nadie la reclamó. Al ver que yo seguía revisando las grabaciones de la boda estos días, se acordó y me lo comentó. «He comprobado la grabadora y dentro hay un archivo que podría serle de gran ayuda. ¿Podría volver a pasarse por aquí, si no es molestia?» Hizo una pausa. «Y después de que usted se fuera la otra vez, revisamos los registros de esa zona de horas antes. Parece que no era la primera vez que el señor Rojas y la señorita Vega venían a nuestro hotel. Tenemos algunas imágenes más. ¿Una grabadora? ¿Registros anteriores?» Sostuve el móvil con el corazón latiéndome deprisa. ¿Acaso había secretos aún más sorprendentes que yo desconocía? «Voy para allá ahora mismo», dije sin dudar. Después de recibir la llamada del señor García sobre la grabadora, conduje de nuevo hacia el Hotel Palace casi volando, de nuevo en el centro de control de seguridad del segundo sótano, de nuevo en aquel sofocante y pequeño cubículo. Pero esta vez, junto a la furia y el dolor, mi corazón palpitante albergaba también una desesperada esperanza y un mal presagio.
El rostro del señor García estaba aún más serio que la última vez. Sin mediar palabra, me entregó una pequeña grabadora de voz plateada y varias capturas de pantalla impresas de las cámaras de seguridad. Señora Morales, esto es lo que encontró la señora de la limpieza. Hemos comprobado que solo hay un archivo de audio válido dentro. La hora coincide exactamente con el día de su boda, sobre las 15:20 de la tarde, y el lugar debe ser el interior del vestidor o un lugar muy escondido cercano. Y esto, basándonos en el historial de estancias de la señorita Vega, son algunos de los registros de los últimos 12 meses, en los que ella y el señor Rojas entraron y salieron juntos del hotel y de las plantas de las habitaciones, utilizando como excusa reservas para reuniones. Primero miré las capturas de pantalla. Aunque algo borrosas, se reconocían claramente los rostros de Javier e Isabel. Las fechas estaban muy espaciadas. La más antigua era de hace 9 meses. En esa época, Javier me estaba cortejando apasionadamente. Me escribía mañana y noche, me llenaba de regalos y sorpresas, y juraba que yo era la única mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Y Isabel, en ese entonces, con la excusa de evaluarlo por mí, contactaba a menudo con Javier, y al volver, siempre me hablaba maravillas de él, animándome a no dejar escapar a un hombre tan bueno. Resulta que desde entonces, o quizás desde mucho antes, ya estaban compinchados, disfrutando de la emoción de su romance clandestino, mientras calculaban cómo arrebatarle el patrimonio a esta mujer estúpida. Sostuve esos papeles con las yemas de los dedos heladas. Un fuego ardía en mi interior, como si me quemara las entrañas. ¿Y el contenido de la grabación? Pregunté con la voz seca. El señor García, en silencio, manipuló el ordenador y reprodujo el archivo de audio. Escúchelo usted misma. Por favor, mantenga la calma. Tras un breve ruido estático comenzó la grabación. El fondo era algo ruidoso. Se oía débilmente la música y el murmullo de la gente del salón de banquetes, pero las claras voces de 2 personas atravesaron el ruido y se clavaron en mis tímpanos. Era la voz de Isabel. Había un tono de triunfo y una siniestra frialdad en su voz. Ya tengo los medicamentos. Hay 2 tipos. Uno es de efecto rápido. Una pequeña dosis es suficiente para provocar mareos, náuseas y alucinaciones. Podemos hacer que tenga algún ataque ocasional para que la gente de su alrededor, especialmente ese primo suyo tan metomentodo, empiece a pensar que le pasa algo. El otro es de efecto crónico. Se mezcla en las vitaminas o en el agua con miel que se toma todos los días. A largo plazo, dañará gradualmente su sistema nervioso, le provocará pérdida de memoria e inestabilidad emocional, hasta que parezca que sufre un trastorno mental grave de verdad. Se me cortó la respiración. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo hubiera subido al corazón y se hubiera congelado allí. La caja de medicamentos de la basura. Realmente estaban llevando a cabo este plan. A continuación, se oyó la voz de Javier. Fría y cruel. Como si estuviera discutiendo una fórmula sin importancia. La dosis debe controlarse con mucho cuidado. No podemos dejar que muera. Al menos no hasta que el patrimonio esté completamente transferido y los trámites del poder notarial finalizados. Tiene que parecer que enferma de forma natural. Cuando esté lo suficientemente mal, yo, como su marido, solicitaré ser su tutor legal. Entonces, la gestión de todos sus bienes estará justificada. Creo recordar que las cláusulas del fondo fiduciario que le dejó su padre contemplaban qué hacer si el beneficiario perdía la capacidad de obrar. Habrá mucho margen para maniobrar entonces. Isabel soltó una risita. El sonido me dio escalofríos. No te preocupes. Tengo un pariente lejano que trabaja en un hospital psiquiátrico. Conseguir un informe de diagnóstico creíble no será un problema. Cuando tengamos el dinero, que se agrave su estado en una residencia o que tenga un accidente, ya será cosa nuestra. Genial. Pensar que esta mujer estúpida dejará de interponerse entre nosotros y que todo el dinero será nuestro. No puedo esperar. Solo un poco más de paciencia, cariño. Enseguida, la voz de Javier se volvió más baja, con un tono de consuelo ambiguo. Cuando esto termine, nos iremos al extranjero, nos casaremos, tendremos hijos y disfrutaremos de la vida como es debido. La grabación se cortó abruptamente. En el pequeño cubículo, reinaba un silencio sepulcral. Solo podía oír el sonido de mis dientes apretados y el latido furioso de mi corazón contra mis costillas, como si fuera a estallar. No solo querían mi dinero, querían destrozar mi vida, incluso acabar con ella. La sospecha que tuve al ver la caja de medicamentos se confirmó. Una conspiración tan explícita y malévola me asustó más que cualquier traición, y extinguió por completo la última y patética pizca de afecto que pudiera quedar en mi corazón. Solo quedaba un odio que clamaba al cielo y un deseo de sobrevivir. Señor García. No sé cómo logré hablar. Cada palabra parecía salir de entre mis dientes apretados.
¿Puedo conseguir una copia de esta grabación y de esos registros de hotel? Y si no es molestia, ¿podría ponerme en contacto con la señora de la limpieza que encontró la grabadora? Me gustaría agradecérselo en persona, y quizás tenga que pedirle un favor. El señor García, al ver el odio y la determinación que casi parecían materializarse en mis ojos, guardó silencio un momento y luego asintió. Señora Morales, el tema de la copia es como la última vez. Puedo ayudarla a mi manera. En cuanto a la señora de la limpieza, hizo una pausa. En realidad, ella conocía a su madre. La miré, sorprendido, levantando la cabeza de golpe. El señor García suspiró. Se llama señora Álvarez. Lleva más de 10 años trabajando aquí. Hace mucho tiempo, cuando su madre vivía, solía venir a eventos benéficos del hotel. Una vez, la señora Álvarez se torció un tobillo, y su madre hizo que la llevaran al hospital y le pagó la cuenta. Siempre lo ha recordado. El día de la boda, al ver que la novia era usted, se alegró mucho. Al día siguiente, cuando encontró la grabadora, al principio no le dio importancia, pero al verme investigar las cámaras y sospechar que el asunto podría estar relacionado con usted, me trajo el objeto personalmente. Me dijo, ese novio no parece una persona honesta. Espero que no le pase nada a esa chica. Quería ayudar, pero no quería involucrarse demasiado. Su situación familiar no es muy buena y temía meterse en problemas. Se me humedecieron los ojos de nuevo. Esta vez por el calor que me llegaba de mi madre, de hacía tanto tiempo. Mamá, ¿me estás viendo desde el cielo? ¿Me estás ayudando? Entendido. Me aseguraré de que la señora Álvarez no sufra ninguna consecuencia. Lo prometí solemnemente. El señor García me pasó una copia de la grabación y las fotos de los registros del hotel a mi móvil como un archivo encriptado. Al salir del hotel, no me fui de inmediato. Me senté en el coche y escuché la grabación una y otra vez, hasta que cada palabra maliciosa se grabó en mis huesos. El pánico se transformó gradualmente en una fría determinación de jugármelo todo. Si querían que enfermara, bien, enfermaría. Pero tenía que ser una enfermedad sutil, que pareciera que su plan avanzaba sin problemas, pero dejando un resquicio para atraer a la serpiente fuera de su guarida, y finalmente, hacer que se destruyeran a sí mismos. Contacté con Carlos y le conté lo de la grabación y los nuevos hallazgos. Al otro lado del teléfono, se enfureció y estuvo a punto de ir a matar a Javier, pero lo detuve a duras penas. Discutimos el siguiente plan. Primero, a través de Carlos, consulté en secreto a su amigo abogado sobre cuestiones legales relacionadas con testamentos, fideicomisos, protección de bienes prematrimoniales y derechos de tutela, y comencé a preparar una serie de documentos legales. Al mismo tiempo, trasladé en secreto los documentos clave, como los certificados de propiedad de mis bienes importantes y la copia del testamento de mi padre, a un lugar que Carlos consideraba absolutamente seguro. Segundo, comencé a cooperar con su plan. Empecé a mostrarme un poco paranoica y ansiosa por cosas triviales frente a Javier. Por ejemplo, comprobando repetidamente si la puerta estaba cerrada o preguntándole a qué hora exacta había vuelto a casa un día concreto. Fingí mostrar signos de ansiedad leve y confusión de memoria. Javier, en la superficie, me consolaba con ternura, pero a sus espaldas, su mirada hacia mí contenía una creciente satisfacción por el éxito de su plan y un aire de sondeo. Y una mañana, después de beber un vaso de agua tibia que él me dio, supuestamente para calmarme, de repente me llevé las manos a la cabeza, me tambaleé con una expresión de dolor, y el vaso se me cayó de las manos, rompiéndose en el suelo. Cariño, ¿qué te pasa? Javier me sujetó de inmediato. Su voz era de urgencia, pero no se me escapó el destello que cruzó sus ojos. Estoy mareada. Muy mareada. Lo veo todo borroso. Me apoyé en él y dije débilmente, imitando los efectos secundarios iniciales de la droga mencionados en el informe del detective. Javier, creo que estoy agotada. Últimamente no duermo bien y se me olvidan las cosas. Es por el cansancio de la boda. No has podido descansar. Javier me ayudó a sentarme en el sofá, con un tono lleno de preocupación. No te preocupes. Hoy no vayas a ningún sitio. Descansa en casa. Te prepararé otra agua con miel. Sí. Asentí débilmente y cerré los ojos. Por dentro, sonreía fríamente. Ve a prepararme más de tu veneno. Al mismo tiempo, la noticia de mi enfermedad llegó pronto a oídos de Isabel a través de una indiscreción de Javier. Inmediatamente, vino a verme con la excusa de preocuparse por mí. Trajo fruta y con cara de preocupación dijo, «Sofía, ¿qué te pasa? Tienes una cara terrible. Este Javier, ¿cómo te cuida?» Se sentó junto a mi cama, me cogió la mano y fingió una preocupación sincera. Al ver su maquillaje exquisito y la emoción incontenible en sus ojos, sentí náuseas, pero mi rostro mostraba una expresión de dependencia y confusión. Isabel, no lo sé.
Simplemente no tengo fuerzas y estoy mareada. A veces, a veces siento como si alguien quisiera hacerme daño. ¿Estaré demasiado sensible? La mirada de Isabel cambió sutilmente. Inmediatamente adoptó una expresión aún más tierna. Tonta. Es solo por el estrés. No pienses tonterías. Javier te quiere mucho, ¿quién iba a querer hacerte daño? Pero cambió de tema y bajó la voz. Aunque tu estado me preocupa. Conozco a un neurólogo muy prestigioso. ¿Quieres que te lleve a que te vea? Una revisión te dejará más tranquila. Ya está. El siguiente paso era llevarme al hospital para obtener un diagnóstico creíble. Fingí dudar. ¿Al hospital? Me da un poco de miedo. Y tampoco es tan grave. Hazme caso. Una revisión es por tu bien. Si de verdad hay algún pequeño problema, es mejor detectarlo y tratarlo a tiempo. Isabel me persuadió con un tono suave pero firme. Bueno, en unos días, si me encuentro mejor, te aviso. Acepté a regañadientes, ganando tiempo. Isabel se fue satisfecha. Sabía que ella y Javier presionarían para que fuera al hospital. Mientras tanto, el detective privado me proporcionó una nueva e importante información. Había fotografiado a Javier e Isabel reuniéndose en secreto en el reservado de un restaurante de lujo con un hombre de mediana edad de aspecto rudo. El detective logró obtener una foto clara de frente del hombre. Carlos, con la foto, movió muchos hilos para investigar. La noticia que nos llegó fue alarmante. El hombre era apodado el Escorpión, un prestamista con cierto poder en la zona, en realidad un jefe de una organización con tintes mafiosos. Se dedicaba principalmente a resolver deudas y disputas que no podían salir a la luz. ¿Cómo se había relacionado Javier con él? Una investigación más profunda reveló algo aún más sorprendente. La propia empresa de Javier ya estaba al borde de la quiebra debido a una mala gestión y a sus deudas de juego en el extranjero. El joven y prometedor empresario con una empresa en auge que me había mostrado cuando me cortejaba era una completa fachada. Su matrimonio conmigo era, fundamentalmente, para saldar sus deudas con mi patrimonio. Incluso era posible que le hubiera pedido un préstamo a El Escorpión para mantener las apariencias al principio. E Isabel también parecía tener una relación poco clara con El Escorpión. El detective los había fotografiado en una actitud bastante íntima, y era muy probable que ella no solo fuera la amante de Javier, sino también su intermediaria con estas fuerzas oscuras. Este descubrimiento cambió la naturaleza del asunto, haciéndolo aún más siniestro. Ya no era una simple infidelidad y estafa patrimonial, era un asunto que involucraba usura y crimen organizado. Javier e Isabel no me estaban llevando a un callejón sin salida, me estaban arrastrando al infierno. La sensación de crisis alcanzó su punto álgido. Sabía que pronto recogerían la red. Una vez que me diagnosticaran, firmara ese poder notarial o me confinaran con el pretexto de un tratamiento, esos lobos al acecho se lanzarían sobre mí y no dejarían ni los huesos, tenía que contraatacar, y tenía que ser un golpe definitivo. No podía darles ninguna oportunidad de réplica. Justo cuando estaba cavilando cómo dar el siguiente paso, la oportunidad perfecta se presentó sola. Una noche, durante la cena, Javier dijo como si nada: «Cariño, el próximo sábado por la noche, los socios principales del proyecto Blue Horizon y algunos veteranos que siempre me han apoyado van a celebrar una reunión. Es para celebrar que la fase inicial del proyecto va bien y, de paso, para presentarte formalmente como la señora de la casa. El lugar es el Club Elíseo, en el barrio de Salamanca. Es privado y elegante. Descansa bien estos días y ese día ponte guapa y ven conmigo. ¿Vale?» Club Elíseo. Era uno de los clubes privados más exclusivos y de difícil acceso de la ciudad. Los que lo frecuentaban eran todos ricos o poderosos. Que Javier celebrara allí una fiesta era para demostrar su poder a sus socios y veteranos, para presumir de haberme conseguido a mí, su cajero automático, y al mismo tiempo, probablemente, para engatusarme en el acto para que firmara algo, o para consolidar la impresión de que mi estado no era bueno y que él tenía que encargarse de todo. Vi en sus ojos un destello de cálculo y urgencia, y aunque mi corazón estaba helado, en mi rostro había una sonrisa débil pero dependiente. «Claro, Javier. Son tus invitados, por supuesto que iré. Me prepararé bien». «Perfecto. ¿Qué mejor que desenmascararlos en un lugar tan importante para ellos, ante tanta gente influyente?» Un plan de contraataque perfecto y audaz se formó rápidamente en mi mente. Necesitaba ayuda. Necesitaba reunir todas las pruebas. Y necesitaba una actuación estelar. Contacté con Carlos y le conté todo mi plan. Al escucharlo se emocionó, pero también se preocupó. «Sofía, es demasiado arriesgado. Si se te va de las manos en el acto...» «No tengo vuelta atrás, primo», le dije con frialdad. «Me están drogando continuamente y han metido a la mafia en esto. Si seguimos esperando a que ellos terminen sus preparativos o a que mi enfermedad empeore,
no tendremos ninguna oportunidad. Un lugar como el Club Elíseo es, precisamente, donde ellos serán más cautelosos. Es el mejor escenario para que destapemos todo. Necesito que me ayudes con un par de cosas. También me reuní en secreto de nuevo con el señor García y la amable señora Álvarez. El señor García, tras escuchar parte de mi plan, guardó silencio un buen rato y luego dijo: Señora Morales, desde el hotel, mi ayuda directa es limitada, pero puedo garantizar la autenticidad e integridad de la grabación completa de las cámaras de su boda y de los registros de las citas clandestinas de Javier e Isabel en nuestro hotel. Y en el momento necesario, puedo presentar una declaración de los hechos como gerente del hotel. La señora Álvarez accedió a testificar sobre cómo encontró la grabadora si era necesario, pero no quería aparecer en público, aunque aceptaría una recogida de pruebas privada por parte de un abogado o un testimonio a puerta cerrada en el juzgado. Con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias, le dije sinceramente. El testimonio autorizado del hotel y el pequeño pero crucial testimonio de la señora de la limpieza serían una parte importante de mi cadena de pruebas. Finalmente contacté con el veterano abogado especializado en casos complejos económicos y penales que me recomendó Carlos. El abogado escuchó atentamente mi relato y revisó algunas de las pruebas que le proporcioné: la grabación, los registros de transferencias, las fotos de la caja de medicamentos, los registros del hotel. Luego, con expresión seria, me dijo: Señora Morales, su situación es muy grave. Se trata de un posible delito de lesiones intencionadas con el pretexto de un matrimonio fraudulento, suministro deliberado de drogas, posible detención ilegal e intento de homicidio, además de delitos económicos y la implicación de organizaciones criminales. Las pruebas que ha reunido son muy favorables, pero aún no son suficientes para condenarlos directamente. Especialmente en la parte de las lesiones físicas, se necesitan pruebas más directas, como una confesión grabada en audio o vídeo. El desenmascaramiento público que planea es estratégicamente arriesgado, pero si en el acto consigue pruebas decisivas, como que en la urgencia admitan parte de sus delitos, o que se pueda provocar la intervención inmediata de la policía, podría ser un punto de inflexión en el caso. Me pondré a trabajar de inmediato en la preparación de los documentos legales pertinentes, incluyendo una solicitud de embargo preventivo de bienes y un borrador de orden de protección. Y avisaré a un contacto mío en la policía, para que, si es necesario, puedan actuar de inmediato ese día. La confirmación del abogado hizo mi plan aún más claro. Los días siguientes, seguí interpretando el papel de la esposa enferma y apática. Javier se volvió aún más atento conmigo, preguntándome cómo estaba, trayéndome tés y aguas, por supuesto, no sin su ingrediente especial. Al mismo tiempo, empezó a inculcarme sutilmente lo importante que era la fiesta del Club Elíseo, que vendría gente muy importante, y que debía ser obediente y cooperar. Incluso me sugirió que, para mayor comodidad, firmara algunos documentos antes de la fiesta. Yo siempre ponía la excusa de que estaba mareada y no veía bien las letras, o le engatusaba diciendo: Javier, encárgate tú, confío en ti, manteniéndolo en vilo. Pero no se atrevía a presionarme demasiado. Parecía temer que mi enfermedad empeorara y no pudiera asistir a la fiesta. Isabel también venía más a menudo. Cada vez, con consejos y preocupaciones de experta, me instaba a ir al hospital. Yo siempre lo posponía, diciendo que me daba miedo y que iría después de la fiesta. Mientras tanto, Carlos, el abogado, y yo preparábamos todo meticulosamente. Planeamos en detalle todas las posibles situaciones y respuestas para el día de la fiesta. Carlos se puso en contacto con el detective para asegurarse de que pudiera captar las escenas clave ese día, y consiguió infiltrar a gente de confianza como camareros o invitados. Le costó bastante, ya que la gestión de Elíseo es muy estricta. Era por si las cosas se torcían. El abogado preparó todos los documentos legales en formato electrónico y en papel y estableció un canal de comunicación secreto con el responsable de la policía. Yo también hice lo más importante. Fui en secreto al hospital para un chequeo completo, especialmente análisis de sangre y orina, y obtuve un certificado médico que acreditaba que estaba sana y no tenía ningún diagnóstico de enfermedad mental. Al mismo tiempo, le pedí al médico que analizara las muestras de las vitaminas y el agua con miel con la droga de Javier que había conseguido cambiar a escondidas. Los resultados preliminares confirmaron que contenían componentes de fármacos prohibidos. Este informe médico sería el martillo más directo para derribarlos. Todo estaba listo. Solo faltaba que soplara el viento. La noche antes de la fiesta, Javier parecía especialmente emocionado. Me abrazó y me habló de muchos planes de futuro. Sus palabras estaban llenas de cómo nos iría cuando el proyecto tuviera éxito y pasáramos esta mala racha. Yo me acurruqué en sus brazos, con los dedos fríos pero con una sonrisa esperanzada en el rostro. Por dentro decía en silencio: Javier Rojas, Isabel Vega,
vuestros días de vino y rosas han terminado. Mañana es la gran fiesta que os he preparado con tanto esmero, la fiesta que arruinará vuestras vidas. El día de la fiesta en el Club Elíseo, empecé a prepararme antes de que se pusiera el sol. En el espejo, llevaba un vestido blanco nacarado de satén. El corte era elegante y sobrio, sin ser demasiado ostentoso, pero realzaba mi figura y hacía que mi piel pareciera más blanca. Una estilista me había recogido el pelo largo en un moño elaborado, dejando al descubierto mi esbelto cuello, y llevaba unos pequeños pendientes de diamantes, una de las pocas joyas que me había dejado mi madre. Un maquillaje exquisito cubría mi rostro pálido por el agotamiento de los últimos días, y un rojo intenso en los labios añadía un toque de vida. Era como una declaración de guerra silenciosa. Javier entró en el vestidor. Al verme, sus ojos se iluminaron visiblemente. Se acercó, me rodeó la cintura por detrás, apoyó la barbilla en mi hombro y nos miró en el espejo. Su voz contenía admiración y un matiz de triunfo difícil de detectar. Cariño, estás preciosa. Esta noche serás la protagonista más deslumbrante. Reprimí el impulso de apartarlo. Levanté las comisuras de los labios hacia su reflejo en el espejo y le ofrecí una sonrisa sumisa pero ligeramente débil. Javier, estoy un poco nerviosa. Todavía me duele un poco la cabeza. No tienes por qué estarlo. Es solo una cena para ver a unos amigos y socios importantes. Tú solo tienes que sonreír a mi lado. Me besó en la mejilla y examinó mi rostro con atención. Si de verdad te encuentras mal, nos iremos pronto. Pero hoy es muy importante. Que el proyecto consiga la inversión clave para la siguiente fase depende de esta noche. Cariño, me apoyarás, ¿verdad? Ahí estaba otra vez. El chantaje emocional. La presión. Sí, intentaré aguantar lo máximo posible, dije en voz baja, bajando la mirada. Mis dedos se cerraron inconscientemente. En el bolsillo ajustado de mi vestido, escondido, había un pequeño dispositivo de grabación, ya conectado por Bluetooth a mi móvil. En ese momento, ya estaba funcionando en silencio. Y la pulsera de aspecto normal que llevaba en la muñeca era un dispositivo de alarma de emergencia conectado directamente con Carlos y el abogado. Vamos. El chofer nos espera abajo. Javier me cogió de la mano, radiante. Sentada en el asiento trasero del coche de lujo, de camino al Club Elíseo, vi pasar rápidamente las luces de neón por la ventanilla y sentí cómo mi corazón latía con calma y fuerza en mi pecho. No había el pánico que esperaba, solo una fría determinación. Carlos y la gente que había colocado ya estarían en sus puestos, y el abogado y la policía estarían listos para actuar. La copia de las pruebas proporcionada por el señor García, la declaración de la señora Álvarez, que el abogado ya tenía, el informe médico, las fotos del detective y las innumerables pruebas guardadas en mi móvil, todo estaba listo. Solo faltaba que yo misma, en ese deslumbrante escenario, levantara el telón. El Club Elíseo hacía honor a su fama. La entrada era discreta, pero el interior era extremadamente lujoso. La fiesta se celebraba en la última planta, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la deslumbrante noche de más de media ciudad. Ya había mucha gente. Los hombres iban de traje, las mujeres adornadas con joyas, sosteniendo copas de vino y conversando en voz baja. El ambiente era elegante y privado. Javier me llevó de la mano, moviéndose con soltura entre la gente, saludando y presentando sin parar. Señor director, consejero, subsecretario, esta es mi esposa, Sofía. Sofía, este es el director general de Invergest, un gran benefactor de nuestro proyecto. Este es el señor Ibáñez, del Ministerio de Industria. Siempre ha mostrado un gran interés en nuestro proyecto de nuevas energías. Mantuve una sonrisa correcta, saludando a cada uno, interpretando el papel de la esposa silenciosa y sumisa de Javier Rojas. Sentí muchas miradas sobre mí, miradas de sondeo, de curiosidad y de pura admiración. Javier, claramente, disfrutaba de la sensación de presumir de mí. Sus palabras y acciones se volvieron aún más arrogantes. Isabel también estaba allí. Llevaba un llamativo vestido rojo vino con escote halter y un maquillaje deslumbrante, charlando con varias personas con una copa de vino en la mano. Al vernos, se acercó con elegancia. Javier, Sofía, ya estáis aquí. Me cogió del brazo con familiaridad y dijo con voz melosa. Sofía, estás guapísima hoy, pero todavía se te ve un poco cansada. ¿Has descansado bien? Me miró con ojos preocupados, pero un destello de sondeo malicioso cruzó su mirada. Estoy mucho mejor. Gracias por preocuparte, Isabel. Aparté ligeramente el brazo y me froté la sien, como para disimular mi incomodidad. Señor Rojas, su esposa es un encanto. Hacen una pareja perfecta, aduló a alguien a nuestro lado, y la señorita Vega está deslumbrante esta noche. Se nota que es el brazo derecho del señor Rojas, dijo otra persona, riendo, con un tono algo ambiguo.
Isabel sonrió tímidamente y miró de reojo a Javier. Javier se rió, levantó su copa y aceptó el cumplido tácitamente. Al verlos intercambiar miradas sin ningún reparo delante de mí, sonreí fríamente por dentro, pero por fuera solo bajé la cabeza con timidez. A mitad de la fiesta, el ambiente se animó. Javier, como uno de los anfitriones, subió al escenario para dar un breve discurso. Agradeció a los invitados y pintó un futuro brillante para el proyecto. Sus palabras fueron sinceras y llenas de confianza, y recibió un aplauso. Al bajar del escenario, un grupo de personas lo rodeó para discutir animadamente. Isabel aprovechó la oportunidad para acercarse a mí, llevarme a un rincón más tranquilo junto a la ventana y ofrecerme un zumo. Sofía, toma un poco de zumo. Todavía no tienes buena cara. He estado hablando con la esposa del director general y me ha dicho que conoce a un psiquiatra excelente, un especialista que viene del extranjero, experto en tratar todo tipo de molestias físicas causadas por la ansiedad y la depresión. ¿Quieres que te pida cita para después de la fiesta? Es mejor que te vean pronto y te quedes tranquila. Ahí estaba otra vez, ansiosa por empujarme al abismo de la locura. Cogí el zumo, pero no bebí. Lo sostuve en la mano, mirando la deslumbrante ciudad por la ventana, en silencio por un momento. Luego, me giré para mirarla, y le dije con un tono tranquilo que la inquietó: Isabel, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? Isabel se quedó perpleja un instante, pero enseguida sonrió. Desde niñas. Más de 20 años. ¿Por qué preguntas eso de repente? ¿20 años? Repetí en voz baja. Mi voz era suave, pero tenía un peso que hizo que su sonrisa se congelara. Siempre te he considerado mi mejor amiga. Confiaba en ti. Te lo contaba todo. ¿Cómo conocí a Javier? ¿Cómo se me declaró? Mis dudas y mi alegría de entonces. Todo lo compartí contigo. La sonrisa desapareció gradualmente del rostro de Isabel. Su mirada vaciló. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Estás pensando tonterías otra vez? Somos buenas amigas. Por supuesto que quiero que seas feliz. ¿Javier te trata tan bien? Sí, me trata muy bien, torcí los labios. Mi mirada pasó por encima de ella, hacia Javier, que charlaba animadamente a lo lejos. Luego, volví a centrarme en su rostro, con la mirada afilada, también como para tener una aventura contigo en el vestidor el día de mi boda. También como para planear juntos drogarme con veneno crónico para volverme loca y robarme mi patrimonio. También como para contactar con prestamistas y mafiosos para saldar las deudas de su empresa. Isabel, ¿es esta la felicidad que deseabas para mí? Mi voz no era alta, pero cada palabra era clara y, como un cuchillo de hielo, se clavó directamente en los oídos de Isabel. La sangre desapareció de su rostro. Sus pupilas se contrajeron de repente, llenas de un pánico incrédulo. Casi se le cae la copa de vino de la mano. Instintivamente retrocedió medio paso, con los labios temblando. Sofía, ¿qué estás diciendo? Estás enferma, estás delirando. ¿Quién te ha contado esas mentiras? Ha sido Carlos, ¿verdad? Siempre ha intentado meter cizaña entre nosotras. ¿Mentiras? Di un paso hacia ella, todavía en voz baja, pero la frialdad en mi tono la hizo temblar. ¿Quieres que te refresque la memoria? El día después de la boda, a las 15:20, en el vestidor. Todo lo que tú y Javier dijisteis. Sobre los 2 tipos de medicamentos. Sobre cómo me haríais enfermar naturalmente. Sobre cómo conseguir la tutela. Sobre cómo os desharíais de mí en el futuro. ¿Quieres que lo ponga ahora mismo con el móvil para que todos lo oigan? Isabel se quedó completamente paralizada. Como una muñeca a la que le hubieran arrancado el alma de repente. Sus ojos desorbitados solo mostraban un terror infinito. De repente, reaccionó y se abalanzó para quitarme el móvil, gritando con voz aguda. «¡Lo grabaste! ¡Te atreviste a espiarnos! ¡Dame el móvil!». Esquivé su mano con facilidad y la miré fríamente. ¿Espiaros? ¿No fue la grabadora algo que vosotros mismos perdisteis entre los cojines del sofá? Ah, y por cierto, deberíamos darle las gracias a esa amable señora de la limpieza del Hotel Palace, la señora Álvarez. Al oír la grabadora y la señora Álvarez, la última pizca de esperanza se desvaneció del rostro de Isabel. Levantó la cabeza de golpe y me miró con fiereza. La malicia y el odio en sus ojos casi se desbordaban. Su habitual aspecto de amiga tierna había desaparecido por completo. Tú, ya lo sabías. Estabas fingiendo. Sofía, de verdad que te he subestimado. No tanto como vuestra magnífica actuación, me burlé, agitando el zumo en mi mano. ¿Qué cosa buena le habéis puesto a esto? ¿Es del mismo tipo que me sugeriste que mezclara en el agua con miel la otra vez? La respiración de Isabel se aceleró. Su pecho subía y bajaba violentamente. Era evidente que sus emociones estaban al borde del colapso. De repente, alzó la voz y gritó.
llorando. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Estás teniendo alucinaciones otra vez? Ya te dije que estabas muy mal. Javier, ven rápido. Sofía no está bien. Está diciendo tonterías. Su grito atrajo la atención de mucha gente a nuestro alrededor. Las conversaciones cesaron, y muchas miradas curiosas se dirigieron hacia nosotras. Javier también lo oyó. Frunció el ceño, le dijo algo a la persona que tenía al lado, y se acercó a paso rápido. Su rostro mostraba una mezcla perfecta de preocupación y perplejidad. ¿Qué pasa? Isabel, Sofía, ¿qué ocurre? ¿No te encuentras bien? Cuando intentó sostenerme, di un paso atrás para evitar su mano. Al mismo tiempo, con una voz que solo nosotros tres podíamos oír, dije claramente: Javier, deja de actuar. El vídeo de las cámaras, los registros del hotel, la grabadora, el informe del análisis de las drogas y hasta las fotos de tu reunión con el escorpión, lo tengo todo. Vuestra maravillosa obra de teatro ha llegado a su fin. Los pasos de Javier se detuvieron en seco. La expresión de preocupación de su rostro se congeló al instante. Luego, se resquebrajó y se desprendió como una máscara rota, revelando una incredulidad y un ligero pánico debajo. Pero él era más sereno que Isabel. Sus ojos recorrieron rápidamente las miradas curiosas que nos rodeaban. Bajó la voz y dijo con un tono amenazante: Sofía, ¿sabes dónde estamos? No hagas ninguna locura. Lo que sea. Lo hablamos en casa. ¿En casa? Me reí. Esta vez, subí un poco el volumen, para que los que estaban cerca pudieran oír. ¿En qué casa? ¿En la casa donde planeas encerrarme después de volverme loca? ¿O en el nidito de amor que ya te has montado con Isabel Vega? Se oyeron jadeos y murmullos a nuestro alrededor. La fiesta, que hasta entonces había sido animada, se quedó en silencio en un instante, con nosotros tres en el centro. Todos se dieron cuenta de que algo gordo estaba pasando. El rostro de Javier se crispó. Dio un paso adelante para agarrarme la muñeca, con la voz cargada de una ira reprimida. Sofía, para allá. Sé que últimamente estás muy inestable. Sea cual sea el malentendido, lo resolvemos entre nosotros. No montes una escena aquí. ¿Malentendido? Me solté de su mano con fuerza y saqué mi móvil del bolso levantándolo en alto. Al mismo tiempo, alcé la voz. Mi voz, clara y firme, resonó en la mayor parte de la sala, ahora en silencio. Señoras y señores, lamento interrumpir su velada, pero esta noche, aquí, debo destapar una farsa de estafa patrimonial e intento de asesinato contra mí, planeada meticulosamente durante al menos un año por mi marido, Javier Rojas, y mi mejor amiga, Isabel Vega. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas, llenas de sorpresa, curiosidad e incredulidad, se centraron en mí. Los ojos de Javier parecían a punto de salirse de sus órbitas. Gritó con voz aguda: Sofía, estás loca. Baja el móvil. Seguridad. ¿Dónde está seguridad? Isabel también gritó: Está loca. Es una enferma mental. Sáquenla de aquí. Pero los guardias de seguridad del Club Elíseo parecieron reaccionar con lentitud, y la gente que Carlos había infiltrado como camareros bloqueó discretamente el paso hacia nosotros. Ignoré sus gritos y manipulé el móvil para reproducir el primer archivo de audio. Era la grabación del día de la boda, en el vestidor, donde discutían cómo drogarme. Ya tengo los medicamentos. Hay dos tipos. Uno es de efecto rápido. El otro es de efecto crónico. Cuando esté lo suficientemente mal, yo, como su marido, solicitaré ser su tutor legal. La voz fría de Javier y la voz siniestra de Isabel resonaron claramente a través del altavoz del móvil en la sala de fiestas, lujosamente decorada pero ahora tan silenciosa que se podía oír una aguja caer. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Drogarla? ¿Tutor legal? ¿Quieren hacerle daño para quedarse con su dinero? ¡Qué horror! El asombro y los murmullos estallaron. Todos estaban conmocionados por esta conversación tan explícita y maliciosa. Las miradas hacia Javier e Isabel pasaron en un instante de la admiración y la adulación anteriores al más absoluto shock, desprecio y horror. Los rostros de Javier e Isabel, bajo las miradas de todos y la ejecución pública de la grabación, perdieron por completo el color y se pusieron blancos como el papel. Javier todavía intentó abalanzarse para quitarme el móvil, pero un veterano que estaba a su lado, que no aprobaba su conducta y conocía un poco mi historia, lo detuvo, como por accidente. Yo cambié rápidamente de pantalla. El móvil se conectó a un proyector de pantalla grande de reserva de la sala. Esto era algo que Carlos había preparado sobornando a un empleado. En un instante, una foto tras otra, un documento tras otro, aparecieron claramente ante todos. Capturas de los registros de estancia en el Hotel Palace en diferentes fechas.
la espalda de Javier e Isabel abrazados entrando en una habitación, las fotos del detective del beso en el coche y la cita en la cafetería. Un primer plano de la tarjeta de visita de Rojas Vega Capital, con el cargo de directora general de inversiones de Isabel Vega, el registro de la transferencia de la empresa de Javier a la cuenta de la madre de Isabel, el borrador del poder notarial y el contrato adicional del proyecto fraudulento que fotografié en secreto en el despacho de Javier, el informe médico del hospital que demostraba la presencia de drogas prohibidas en mis objetos personales, y las fotos nítidas de la reunión de El Escorpión con Javier e Isabel en el restaurante, junto con una breve descripción de los antecedentes de El Escorpión que había investigado Carlos. Cada foto era como una bofetada sonora, que golpeaba con fuerza las caras de Javier e Isabel y las de los socios y veteranos que hasta hacía un momento los elogiaban. La escena se volvió un completo caos. Gritos de sorpresa, maldiciones y reproches no cesaban. Javier Rojas, ¿qué demonios es esto? Isabel Vega, así que eras este tipo de persona. Ese escorpión es un usurero. Javier, ¿cómo te atreves a meterte con gente así? ¿Qué pasa con nuestra inversión? Javier Rojas, explícate. Los empresarios y personalidades que hasta hacía un momento se mostraban tan refinados, ahora tenían el rostro ceniciento, dándose cuenta de que podrían haber sido arrastrados a una gran estafa e incluso enfrentarse a pérdidas de inversión y riesgos legales. La mirada que dirigían a Javier era como si quisieran comérselo vivo. Javier temblaba de pies a cabeza, señalando la pantalla grande. Luego a mí, balbuceando incoherentemente. Es mentira, todo es mentira. Lo ha manipulado ella. Esa mujer es una enferma mental. ¿Manipulado? Interrumpí fríamente. Saqué una memoria USB de las profundidades de mi bolso. Dentro estaba la copia encriptada de la grabación completa de las cámaras de la boda proporcionada por el señor García, y el original y la copia del certificado médico del hospital que demostraba que mi cuerpo estaba sano y mi mente normal. ¿Quieres que llame ahora mismo al señor García, del Departamento de Seguridad del Hotel Palace? ¿O prefieres que traiga aquí al abogado que lleva el caso y al médico que me hizo los análisis para que os lo expliquen a todos? Ah, y por cierto, la señora Álvarez, la limpiadora que encontró esa importante grabadora, también dijo que estaba dispuesta a testificar. Mis palabras derribaron por completo la última línea de defensa de Javier e Isabel. Pruebas irrefutables, una cadena de evidencias sin fisuras. Isabel se derrumbó de repente. Gritó y se abalanzó sobre Javier, arañándolo y golpeándolo. Es todo por tu culpa. Todo lo planeaste tú. Dijiste que era perfecto. Ahora todo ha terminado. Se acabó todo. Javier la esquivó torpemente, perdiendo toda la compostura y gritando, «Cállate, estúpida. Si no hubieras cometido ese error». Fue una pelea de perros. La pareja que hasta hacía un momento brillaba ante todos y se amaba, ahora se mordía y se desgarraba en público, mostrando su lado más despreciable y feo. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió, y varios policías uniformados entraron a paso rápido, acompañados por mi abogado. El abogado me asintió levemente. La sala quedó en silencio por un instante. El policía que iba al frente mostró su placa y recorrió la escena caótica con una mirada penetrante. Finalmente, fijó su vista en Javier e Isabel, aterrorizados y desaliñados. Dijo con voz solemne. Javier Rojas, Isabel Vega. Hemos recibido una denuncia y hemos obtenido pruebas relevantes. Se les acusa de múltiples delitos, incluyendo estafa en concurso con lesiones intencionadas y apropiación indebida de bienes ajenos. Por favor, acompáñennos a la comisaría para ser interrogados. La aparición de la policía dictó el veredicto final sobre su destino. Javier, con el rostro ceniciento, casi se desploma. Isabel rompió a llorar desesperadamente mientras una agente la sujetaba. Bajo innumerables miradas de desprecio e ira, como si vieran basura, bajo el completo desdén de la clase alta a la que tanto anhelaban pertenecer, Javier e Isabel fueron esposados y sacados por la policía. El Club Elíseo, que intentaron usar como trampolín hacia el éxito, la fiesta de celebración que habían preparado con esmero, se convirtió en su tribunal público y en el lugar de su ejecución social. Seguí con la mirada a sus espaldas hasta que desaparecieron por la puerta. Solo entonces la tensión en mi espalda, que había mantenido recta, se relajó un poco. La sala seguía siendo un caos. Mucha gente se acercó, algunos para disculparse por haber colaborado con Javier, otros para consolarme y otros para desvincularse rápidamente y preguntar por sus inversiones. Respiré hondo. Reprimí la avalancha de emociones en mi interior y me dirigí al veterano que había detenido a Javier ante su rostro. Ahora era una mezcla de culpa y miedo, y a algunos otros invitados de aspecto más íntegro, e incliné ligeramente la cabeza. Dije con voz clara pero algo cansada. Señoras y señores,
Lamento haber arruinado su velada con este incidente. En cuanto a los problemas económicos relacionados con Javier Rojas y las posibles pérdidas que les haya podido ocasionar, mi abogado cooperará plenamente con la investigación de la policía y los departamentos pertinentes, y les ayudaremos a resolverlo en la medida de lo posible. Yo también soy una víctima, y necesito algo de tiempo para gestionar las consecuencias. Con su permiso me retiro. Sin mirar a nadie más, ignorando los murmullos a mi espalda, escoltada por la gente que Carlos había colocado, salí con la espalda recta, paso a paso, con firmeza, salí de este deslumbrante campo de batalla, donde acababa de librar una guerra asfixiante, y donde aún olía a pólvora y a conmoción. La brisa nocturna me rozó el rostro con frialdad. Solo al sentarme en el coche que me esperaba pude deshacerme de toda mi coraza, recostarme en el asiento y cerrar los ojos. La humillación pública había terminado. Pero sabía que el juicio legal, la liquidación de bienes y el agujero en lo más profundo de mi corazón, traicionado y herido hasta la médula, todo acababa de empezar. Pero al menos, esta noche, había ganado la primera y más importante batalla. El pago de las deudas de Javier e Isabel acababa de comenzar su sangriento prólogo, y yo había sobrevivido, y había recuperado las riendas de mi vida. Después de aquella tumultuosa fiesta en el Club Elíseo, caí gravemente enferma. No era una enfermedad física, sino mental. La cuerda de la tensión, que había estado tensa durante meses, se rompió de repente. El odio y la voluntad que me habían sostenido, después de ver a Javier e Isabel ser esposados, después de arrancarles todas sus máscaras, parecieron desvanecerse junto con ellos. Caí en un profundo agotamiento y en un estado de entumecimiento vacío. Durante varios días, me encerré en casa, sin querer ver a nadie ni hablar. Incluso comer y beber eran actos mecánicos. Carlos y mi familia se turnaban para cuidarme, preparándome sopas y sentándose a mi lado en silencio. Sabía que estaban preocupados por mí, que temían que me derrumbara. El abogado también llamó. Me informó del progreso inicial del caso. Javier e Isabel, tras ser detenidos, al principio intentaron negarlo todo. Pero ante la serie de pruebas presentadas por la policía, especialmente la grabación completa de las cámaras del hotel proporcionada por el señor García, el testimonio de la señora Álvarez, y los restos de medicamentos y algunos documentos falsificados que no habían tenido tiempo de destruir encontrados en sus casas, su defensa psicológica se fue desmoronando y empezaron a echarse la culpa mutuamente, acusando al otro de ser el autor intelectual. Al oír estas noticias no sentí la satisfacción que esperaba. Solo un pesado agotamiento, como el de un superviviente de un desastre. Las escenas de traición y cálculo todavía invadían mi mente en las noches profundas, provocándome palpitaciones y pesadillas. Pero no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado la noche del Club Elíseo. Sabía que no podía seguir así. Por toda la gente que se preocupaba por mí, y aún más por mí misma. La vida tenía que continuar, y tenía que vivir mejor que antes. Solo así estaría a la altura de mí misma, que había regresado del borde de la muerte. Me obligué a levantarme y a salir. Primero, fui a ver a un psiquiatra. El médico me dijo que sufría un trastorno de estrés postraumático típico y que necesitaba tiempo y terapia profesional. Cooperé activamente con el tratamiento y empecé a intentar hacer cosas que pudieran calmar mi mente. Arreglos florales, yoga o simplemente pasear sin rumbo por el parque, sintiendo el sol y el viento. Poco a poco, esa pesadez asfixiante comenzó a desprenderse, capa por capa. Al mismo tiempo, la liquidación real de los asuntos avanzaba ordenadamente dentro del marco legal. Los cargos contra Javier e Isabel no eran pocos. Estafa patrimonial con el pretexto de un matrimonio fraudulento, lesiones intencionadas, el suministro prolongado de drogas desconocidas, aunque no causó un daño orgánico grave, constituía el delito. Falsificación de documentos, apropiación indebida. Además, su relación económica con la banda de El Escorpión podría implicar incluso cargos de captación ilegal de fondos y blanqueo de capitales. La policía, siguiendo esta pista, pronto descubrió la verdadera situación de endeudamiento de la empresa de Javier y todo el plan que habían tramado para saldar sus deudas e incluso pagar la usura con mi patrimonio. Cuando el caso entró en la fase judicial, el equipo de abogados que contraté jugó un papel crucial. No solo ayudaron a la policía a obtener pruebas, sino que rápidamente solicitaron al tribunal el embargo preventivo de bienes, congelando todas las cuentas a nombre de Javier, aunque apenas quedaba dinero, y las cuentas sospechosas de Isabel y su madre. Más importante aún, basándose en la grave amenaza que Javier representaba para mi seguridad personal y patrimonial, el abogado solicitó con éxito una orden de protección e inició el proceso de divorcio. El divorcio no tuvo ninguna controversia. Los actos delictivos de Javier estaban probados, y el matrimonio ya estaba roto por su engaño y malicia.
El tribunal dictó rápidamente la sentencia de divorcio. Y como Javier era la parte culpable y un delincuente, no solo no tenía derecho a dividir mis bienes prematrimoniales, el fondo fiduciario de mi padre, las propiedades, las acciones, sino que las supuestas inversiones que hizo con mi dinero durante el matrimonio, es decir, el proyecto fraudulento, se consideraron una transferencia maliciosa de bienes conyugales y tuvo que devolverlos y compensarme por mis pérdidas. En otras palabras, no solo no consiguió nada, sino que además contrajo una enorme deuda conmigo, aunque, dada su situación actual, probablemente nunca podría pagarla. El destino de Isabel fue igualmente miserable. Como cómplice, se enfrentaba a una condena no inferior a la de Javier. Perdió su trabajo, y su reputación entre nuestros amigos quedó por los suelos. Incluso sus padres, avergonzados, solo aparecieron una vez al principio del juicio, y nunca más. Se dice que en la cárcel estaba muy inestable emocionalmente, a veces llorando y diciendo que Javier la había engañado y coaccionado, y otras veces maldiciéndome por haber arruinado su vida. El plan que había ideado para acusarme de loca para exculparse se convirtió en la prueba más directa de la vileza de sus motivos, lo que empeoró su sentencia. El Escorpión y su organización fueron desmantelados gracias a las declaraciones de Javier e Isabel y a las pistas que la policía ya tenía. Fueron acusados de múltiples delitos, como crimen organizado, usura y cobro violento de deudas. La justicia divina tarda, pero llega. La ley les dio su merecido castigo, pero sabía que el verdadero pago de sus deudas iba más allá de la cárcel. El abogado me contó que en la última vista antes del juicio, cuando Javier se enteró de que podría enfrentarse a más de 10 años de prisión y que al salir tendría una deuda enorme, una muerte social y un futuro sin ninguna credibilidad, el hombre que una vez pensó que podía manipular a todos a su antojo, finalmente se derrumbó. Se dice que lloró desconsoladamente en el calabozo, repitiendo una y otra vez: se acabó. Todo se acabó. Y se dice que Isabel, en la cárcel, sufrió bastante por su arrogancia y estupidez pasadas. Dicen que se ha vuelto sorprendentemente demacrada y vieja, sin rastro de su antiguo esplendor. Perdieron su libertad, su futuro, su patrimonio, su honor, y también perdieron para siempre la posibilidad de vivir como personas normales. Este era el castigo más cruel. No sentí compasión, solo pena. Por la codicia y el deseo, habían convertido sus vidas en una completa tragedia. Quien a hierro mata, a hierro muere. Con el final del juicio, mi vida también volvió gradualmente a la normalidad y comenzó a tomar una nueva dirección. Recuperé todo lo que era mío. El fondo fiduciario de mi padre estaba a salvo, y volví a planificar inversiones más estables. Los trámites del viejo apartamento que pronto sería recalificado también estaban terminados. Con parte de esos fondos y mis ahorros, compré un pequeño pero acogedor apartamento en un barrio tranquilo y con vida. Lo decoré a mi gusto. Este era un espacio completamente mío, sin ninguna sombra de Javier ni del pasado. No seguí viviendo como una rica ociosa. Después de todo lo que había pasado, entendí profundamente la importancia de la independencia económica y personal. El patrimonio que me dejó mi padre era una garantía, pero no lo era todo. Retomé mi especialidad universitaria y me matriculé en cursos de gestión empresarial e inversión en arte. Poco a poco, aprendí y me enriquecí. Por casualidad, un profesor del curso, que apreciaba mi seriedad y mi serenidad tras la tormenta, me invitó a participar en un pequeño proyecto benéfico de apoyo a jóvenes artistas nacionales. Me encargué de la comunicación y la planificación. Me adentré en un campo nuevo y creativo. El comienzo fue difícil y tenía mucho que aprender, pero disfruté del proceso. Sentí que no solo estaba consumiendo o protegiendo, sino creando valor real. En el proceso, sentí que poco a poco recuperaba a la verdadera yo, que había estado enterrada bajo el engaño y la traición. Ya no era la mujer estúpida que dependía de alguien, que confiaba fácilmente en los demás y que ponía toda su felicidad en el matrimonio. Aprendí a ser cautelosa, a protegerme y a saber más claramente qué tipo de vida quería. Cuando mi mentalidad cambió, mi forma de ver el mundo también cambió. Ya no me regodeaba en las heridas del pasado, sino que intentaba mirar hacia adelante. Mantuve un contacto más frecuente con Carlos y mi familia, sintiendo el poder de los verdaderos lazos familiares. También agradecí formalmente al señor García y a la señora Álvarez, y les hice regalos que no los comprometieran. El señor García me dijo que, gracias a la cooperación del hotel en la investigación y al suministro de pruebas clave, habían recibido el reconocimiento de la policía y de la sociedad, y que él mismo había sido ascendido. La señora Álvarez me cogió la mano, con los ojos llorosos, y me dijo: «Hija, ya ha pasado todo. A partir de ahora, solo te esperan días buenos. Tu madre en el cielo ya puede descansar en paz». «Sí, mamá»,
Lo he superado, dije en silencio en mi corazón. Aproximadamente medio año después de que mi nueva vida se encarrilara, en una tarde de primavera, fui a una exposición de arte joven para buscar un artista con el que colaborar en mi proyecto. En un rincón no muy llamativo, un óleo me cautivó. Representaba un callejón antiguo después de la lluvia. Los adoquines mojados reflejaban la luz del cielo, y en la esquina de un muro, un grupo de flores silvestres florecía tenazmente. El tratamiento del color era muy delicado, lleno de la huella del tiempo, pero también de una vibrante esperanza. Me quedé un buen rato delante del cuadro. Parece que le gusta este cuadro. Una voz suave sonó a mi lado. Me giré y vi a un hombre con una camisa informal, de aspecto limpio y ordenado. Parecía tener poco más de 30 años y me sonreía. Tenía una mirada clara. Sí, es muy impresionante. Especialmente el tratamiento de la luz y esa sensación de mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Asentí y expresé mi opinión. Pareció un poco sorprendido de que diera en el clavo, y empezó a hablarme del trasfondo y la técnica de la obra. Durante la conversación, supe que se llamaba Mateo Soler. Era uno de los comisarios de la exposición, licenciado en Bellas Artes, y actualmente compaginaba su trabajo de comisario con la docencia en la universidad. Mostró un gran interés en el proyecto benéfico en el que trabajaba, e intercambiamos contactos para futuras colaboraciones. Después de eso, mantuvimos un contacto esporádico por trabajo, principalmente por correo electrónico o WhatsApp, discutiendo asuntos profesionales o compartiendo información sobre buenas exposiciones. Mateo siempre era conciso, amable y educado. Nunca cruzaba la línea, lo que me hacía sentir muy cómoda. Poco después, el proyecto benéfico en el que trabajaba se preparaba para una pequeña exposición de resultados. Necesitábamos un lugar y asesoramiento profesional. Probé a contactar con Mateo. Accedió a ayudar con mucho gusto. No solo me dio muchos consejos prácticos, sino que también vino personalmente al montaje para ayudar a ajustar la iluminación y el recorrido. Era profesional y paciente. El día que terminamos el montaje, todo el equipo cenó junto. Después de la cena, Mateo se ofreció a llevarme a casa. Al llegar al portal de mi edificio, le di las gracias. De nada. Me ha alegrado poder ayudar. Mateo estaba de pie bajo una farola. La luz tenue suavizaba sus contornos. Me miró y de repente dijo muy seriamente: Sofía, la verdad es que he oído hablar de tu historia en algunos círculos. Y te admiro mucho, por haber superado todo eso y seguir siendo tan positiva, ayudando a los demás y haciendo lo que te gusta. Me quedé perpleja un momento. No esperaba que sacara el tema. Pero en sus ojos no vi compasión ni curiosidad, sino un respeto y una admiración sinceros. Ya es agua pasada. Sonreí con alivio. Hay que mirar hacia adelante. Sí, así es, sonrió él también. Y me entregó una pequeña y exquisita bolsa de papel. Es un regalo. No es nada caro. Encontré un viejo álbum de dibujos en una de mis salidas a pintar. Me pareció muy especial. Pensé que te gustaría. Lo acepté. Una corriente cálida recorrió mi corazón. No por el regalo, sino por esa amabilidad y comprensión tan apropiadas y puras. Gracias. Lo miraré con ganas, dije. No dijo nada más. Solo un suave buenas noches. Esperó a que entrara en el edificio antes de darse la vuelta y marcharse. Volví a mi pequeño apartamento y abrí el viejo álbum. Contenía grabados de paisajes de pequeños pueblos europeos del siglo pasado. Eran tranquilos y evocadores. Me recosté en el sofá, mirando las luces de la ciudad por la ventana, sintiéndome extrañamente en paz. Incluso sentí una ligera alegría, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la historia entre Mateo y yo quizás acababa de empezar, o quizás solo seríamos amigos con afinidades, pero en cualquier caso, era una relación nueva, sana y reconfortante. Ya no me aferraba a nada para demostrar mi valía, ni temía volver a confiar. Tenía un yo independiente y completo, y podía afrontar a cualquier persona y cualquier relación con serenidad. La noche era profunda. Cejé el álbum. En la mesilla de noche había una vieja foto de familia mía con mis padres. Acaricié suavemente el marco. Papá, mamá, estoy bien, de verdad. Aquellas heridas y traiciones del pasado no me destruyeron. Al contrario, me transformaron en una persona más fuerte, más sabia y más agradecida. Recuperé lo que era mío y encontré el camino que realmente quería seguir. No sé qué tormentas me deparará el futuro, pero ya no tengo miedo. En cuanto a Javier e Isabel, estarán encerrados en la prisión de su propio karma. Y en mi mundo, las nubes se han disipado, y ha salido un nuevo sol. El bien se paga con bien, y el mal con mal. No es que no llegue, es que aún no es el momento. Mi momento era un nuevo comienzo, una liberación,
Un avance ligero después de dejar atrás toda la pesada carga del pasado. Mañana es la inauguración oficial de la exposición de arte. El sol sin duda brillará con fuerza.